paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Hoy, miércoles 22 de enero del año 2025, les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y para mí es un gran honor y privilegio poder compartir una vez más el estudio de la palabra de nuestro Señor en este grupo. Hoy tenemos el eslogan: Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico en la primera semana de estos estudios. También tenemos un subtema: nacimiento e infancia de Jesús, el Mesías. Y para hoy, en el estudio que vamos a tener, tenemos una cita bíblica en el Evangelio de San Mateo 2, capítulo 2, versos 12 al 23. Y de ahí vamos a sacar este hermoso tema titulado Infancia de Jesús, encarando el peligro tras peligro. Porque aún siendo muy pequeño, nuestro Señor Jesús encaró peligro tras peligro, una y otra vez, con muchos intentos de apagar su vida, pero Dios lo libró y protegió a cada paso del camino. En la confrontación de estos peligros, el creyente debe aprender mucho de la protección y cuidado de nuestro Dios. En nuestra vida enfrentaremos peligros y peligros de muerte, hermanos, pero Dios va a estar siempre con nosotros, como vamos a ver en este estudio que vamos a tener. Dios libró de 3 peligros de muerte a nuestro Señor Jesús. Y así como libró a su Hijo, Jesucristo, también Él va a librar a cada uno de nosotros cuando le buscamos, porque queremos servirle y proclamar el Evangelio de Dios. Cuando nosotros le adoramos de corazón, Él va a estar ahí, hermanos, como lo estuvo con su amado Hijo. En esta lectura que vamos a tener, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, verso 12 al 23, dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en el lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habían de ser llamado Nazareno. Amén. Cuán importante es la obediencia a nuestro Dios. Y aquí lo vemos, hermanos, con José y María, con los magos que fueron a buscar a nuestro Dios. Pero antes, hermanos, de entrar a este estudio, busquemos primero la dirección de nuestro Dios, que Él sea quien nos guíe en este estudio. Acompáñenme, hermanos, si es posible, que ustedes puedan hacer esta oración, para que también el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros, y así, juntos en espíritu, podamos comprender este estudio, hermanos. Oremos.
Amantísimo Padre Celestial, tú que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre eterno, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti a suplicarte, a rogarte que me ayudes, Señor, a poder pronunciar tu palabra, para que mis hermanos oigan, Señor, este mensaje donde comprenderemos la importancia de la obediencia a tu palabra. Cuando nosotros nos esforzamos, queremos servirte, alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Señor, tú vienes a nuestro encuentro y así peligro tras peligro que tengamos que vivir, Señor, tú estarás allí ayudándonos, guiándonos para que podamos cumplir con nuestra misión, con nuestro objetivo, Señor, que tú nos mandas. Por favor, te ruego que prepares los corazones y los oídos de las personas que van a oír, de mis amados hermanos, así como amigos y familiares que hoy escuchan este mensaje, Señor, que viene de ti, porque no soy yo, Señor, que solamente voy a hablar lo que tú quieres que yo hable. Permite pues que mi boca esté dispuesta a pronunciar tu palabra, Señor. Limpia y purifica mis labios para que no diga yo algo inapropiado y torpe, Señor, sino que sea tu palabra la que se dé a conocer. Eterno Dios, escucha mi ruego y perdona mis pecados. Guíame, Señor, porque tú sabes mi condición, bendito Dios, mis conocimientos, pero también sabes que mi corazón está dispuesto a servirte en todo. Eterno Dios, ten compasión de mí y de mis hermanos. Escucha mi ruego, mi súplica, pues todo lo pongo en tus amorosas manos, en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de esta oración y de esta lectura que tuvimos, aquí podemos ver que Dios siempre está cuidándonos y protegiendo a sus hijos y provee lo necesario para librarnos de todos los peligros. Por eso era muy importante prevenir o avisar a los magos que no regresaran por el mismo camino. Sí, porque de esta forma Dios estaba cuidando la vida de su hijo. Él nos provee lo que necesitamos de diferentes formas y Él nos ayuda, no nos deja. Y esta fue la forma que evitó que Herodes se enterara dónde había nacido el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. Porque cuando Herodes se enteró de que había nacido un niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos, se había perturbado mucho. Estaba preocupado que otro le quitara su reinado. Por eso él preguntó a los sacerdotes y los fariseos dónde iban a ser el Cristo. Él quería saber, pero no era para adorarle, más bien era para matarle. Por eso le dijo a los magos, vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren me dice para que también vaya yo a verlo. Él llamó en secreto a los magos para tener esta información. Pero Dios, que siempre está al tanto de lo que hacemos, Él conoce nuestros corazones, Él sabe el futuro de cada uno de nosotros. Él no iba a permitir que Herodes se interpusiera en los planes de salvación que él tenía para el mundo. El Señor Jesús tenía que nacer bien y vivir para que se cumpliese el propósito, para que se cumpliese la misión para la que Él fue enviado a este mundo. Nadie podía evitarlo. Dios siempre cuida de su creación, hermanos. Él no nos abandona. Él no nos deja solo. Desde el principio, Él ya tenía este plan de salvación para el mundo. Él nos ama y Él nos quiere. Por eso mandó un Salvador a este mundo para rescatarnos de esa muerte segura que ya había para nosotros. Y ahora todos los que creemos en Él, en nuestro Señor Jesús, tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esa oportunidad tan grande, hermanos, es para todo el mundo. Pero también es importante que entendamos que, aunque es para todo el mundo, el privilegio y ese derecho de ser llamados hijos de Dios es solo para que aquel que le reciba en su corazón, para aquel que le obedezca. Por ese motivo era muy importante cuidar del niño Jesús, que nadie le hiciera daño y pudiera cumplirse lo que los profetas ya habían anunciado. Debía cumplirse la profecía del Salvador del mundo. Desde el principio de su nacimiento del Señor Jesús, Él se había envuelto en situaciones difíciles y peligrosas, en muchos peligros que tuvo que enfrentar, hermanos. Pero Dios siempre estuvo ahí, dispuesto a ayudarlo, y lo vamos a ver en este estudio.
La primera situación difícil que nuestro Señor Jesucristo vivió fue que, aun cuando Él todavía no nacía, Dios, nuestro Padre Celestial, ya le había provisto o asignado un Padre terrenal físico, que Él se encargaría de cuidarlo, protegerlo, enseñarle durante su crecimiento físico. Él iba a estar acompañado por sus padres. Él ya había provisto a sus padres físicos. Pero José, cuando se entera de que María estaba embarazada, él trata de dejarla, de abandonarla e irse. Y Dios no lo iba a permitir. Por eso Dios intervino y se le aparece un ángel en sueño y le dice que el hijo que ella espera es de Dios y que fue el Espíritu Santo quien le hizo sombra para que ella pudiera quedarse embarazada. Que él no tuviera miedo de tomarla por esposa. Y entonces José aceptó. Hermanos, y para Dios es importante que nosotros le obedezcamos. Él busca eso en nosotros. La obediencia que nosotros tengamos para con Él, eso es lo que a Él le agrada. Aquí vemos claramente que los magos también obedecieron y no regresaron por el mismo camino a su tierra. Y de esta forma evitaron que Herodes se enterara dónde había nacido el Señor Jesús. Cuando ellos obedecen, están cumpliendo, están obedeciendo a nuestro Dios. Y eso es lo que a nuestro Dios le agrada. Y de esta forma, pues, evitaron que Herodes se enterara y fuera a buscar al niño para matarlo. Porque al no tener la dirección exacta, no podía hacer nada. No podía ir y buscar al niño, casa por casa, ¿verdad? Entonces, así fue el primer peligro de muerte en el que fue liberado o fue librado nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el verso 12. En el segundo peligro que nuestro Señor enfrenta fue cuando Herodes, al saberse burlado por los magos y no tener esta información que él necesitaba, pues se enojó mucho. Mucho fue el enojo que él tuvo. Y entonces se quiso desquitar, acabando con la vida de todos los niños de esa región. De 2 años, los niños menores de 2 años tuvieron que enfrentar una muerte atroz a manos de ese hombre malvado, sanguinario. Tuvieron que morir inocentes porque aquel hombre malvado, perverso, se sentía amenazado y él no iba a permitir que nadie le quitara su trono, su reinado. Por ese motivo mandó a matar a todos los niños, pensando equivocadamente que así ya había ganado, que ya había vencido a Dios. Pero no, él estaba muy equivocado, mis amados hermanos, porque Dios no iba a permitir que acabaran con la vida de su hijo, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Por eso le avisó otra vez en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, hasta que pasara el peligro. Él iba a regresar a su tierra, para que ya no estuviera en esa tentación de que, o en ese peligro de que lo iban a matar. Y aquí podemos ver que otra vez Dios interviene para que este pequeñito, que era el Salvador del mundo, y que sigue siendo, porque Él vive a la diestra del Padre, pudiera estar tranquilo, creciendo en su desarrollo hasta que llegara su momento de poder salir a la luz. Él se quedó allá en Egipto y hasta aquí ya vemos 2 intentos de homicidio, 2 intentos de acabar con la vida de nuestro Señor. Pero también vemos algo muy importante, que otra vez José, el padre físico, el padre terrenal de nuestro Señor Jesús, obedece a Dios y se va a Egipto. Y así de esta forma se cumple lo que dijo el Señor por medio de los profetas cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, y así nuestro Señor Jesucristo fue librado de este terrible plan de Herodes de darle muerte. Dios nos ama y por eso que nos ayuda a que cuando estamos en peligro, nosotros tengamos esa confianza de creer que Él nos va a librar.
Cuando nosotros buscamos o tenemos ese deseo de buscarlo, de servirle, para adorarle en nuestro corazón y somos sinceros, honestos con Él, lo sentimos con toda la fuerza de nuestro corazón y somos fieles, Él nos busca, Él nos ayuda, porque si nosotros le buscamos fielmente, esa dirección de nuestro Dios, su Espíritu Santo nos lleva a ese encuentro con Él. Y aunque tengamos que pasar por peligros, sabemos, constatamos claramente que Él estará con nosotros, así como lo estuvo con su Hijo, Jesús. Porque allá afuera, hermanos, habrá mucha gente que se oponga a los planes de salvación de nuestro Dios, que no quiere que se divulgue la palabra, el Evangelio, y nos pondrá trampas, obstáculos, para que no prediquemos del Salvador, para que no le adoremos, para que no le sirvamos, para que no confiemos en Él. Pero nuestro Dios nos dará la ayuda. Él estará con nosotros defendiendo. Él va a salir a defendernos y va a proveer lo necesario para que sigamos en el camino del Señor, para que sigamos firmes en esa obra que el Padre nos ha dado y podamos cumplir la misión de ir y predicar a toda criatura las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mis amados hermanos. Y lo podemos ver en Jeremías 29:13, que nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Aquí nos confirma que si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, Él va a estar al tanto de nosotros, al pendiente, cuidándonos, protegiéndonos, amparándonos para poder cumplir con nuestra misión. Y es que, hermanos, Egipto era una ciudad donde los judíos buscaban refugio cuando había escasez de comida, de hambre. Eso pasó con nuestro padre Abraham. Y también en el tiempo que José estuvo en Egipto, también hubo hambre. Y sus hermanos y su padre allá fueron a Egipto a buscar la ayuda. Allá se fueron a refugiar, porque en la ciudad donde ellos vivían no había de comer. Y en Egipto sí. Entonces, Dios siempre nos provee lo que necesitamos. Por ese motivo, mandó allá a vivir a José y a María, para que ellos tuvieran esa cobertura, ese cuidado con más judíos, porque en Alejandría vivían más de 1 millón de judíos refugiados. Y Dios manda a José y a María a ese lugar para que no estuvieran solos y se sintieran acompañados con amigos que eran judíos también. Porque Dios no quiere la tristeza y el dolor. Él siempre provee lo necesario y nos da esa ayuda, esa fortaleza con nuestros hermanos. Estando en ese lugar, no iban a poder identificar quién era el niño al que buscaba Herodes. Y aquí podemos comprobar la misericordia y el amor que Dios nos da. Él tiene ese cuidado para cada uno de sus hijos. Y así cuidó a nuestro Señor Jesús de un peligro más. Dios sabe todas las cosas que han de pasar, y eso lo podemos comprobar en Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 20. Que Dios sabe todo, nada se le oculta, nada se le escapa de las manos. Esto que pasó con el Señor Jesús, de enviarlo a Egipto, tiene un significado, hermanos. Recordemos que en la Biblia Egipto simboliza esclavitud y prisión, o sea, pecado en el mundo. Y así fue, como así lo vemos en el verso 15, dice: de Egipto llamé a mi hijo. También todo creyente es llamado a servir al Señor, a salir del mundo de esclavitud, de pecado, de esa prisión de maldad y perversidad, donde nuestro corazón está atado, no puede liberarse. Solo no podemos salir del mundo, hermanos. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios. Necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y así, con nuestro corazón contrito y humillado, Él nos libera. Porque si nosotros no buscamos a Dios,
las cosas de este mundo nos van a destruir. Y en primera de Juan 2, 15, 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si nosotros amamos las cosas de este mundo, no podremos salir del mundo, hermanos. Estaremos en ese Egipto lleno de maldad y perversidad. Necesitamos salir. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo mandaron allá para poderlo llamar y que saliera de Egipto. Eso simboliza, Egipto simboliza el mundo y nosotros somos llamados a salir de ese mundo. Dios esperaba que José y María fueran obedientes y cumpliesen lo que les había mandado hacer, sin preguntar o cuestionar por qué o para qué Dios hacía esto. Más bien, Él quería que mostraran paciencia, fe, amor. Y eso es lo que espera Dios del creyente, hermanos. Que podamos mostrar con nuestra actitud la confianza que tenemos en Él, la paciencia y el amor. Porque si nosotros no mostramos eso, pues no le amamos al Señor, no confiamos, no creemos en Él. Y es que, hermanos, humanamente cualquiera que tuviera esa oportunidad, cualquiera de nosotros que hubiera tenido esa oportunidad de ser padres, humanamente, del Hijo de Dios, imagínense qué gran privilegio, algo tan grandioso, algo sin igual. ¿Cómo nos íbamos a comportar, hermanos? Sabiendo que es el Hijo de Dios y que Dios tiene todo el poder. ¿Qué le diríamos a Dios? Porque tengo que huir, ¿no? Mejor se acaba con un instante con Herodes y así, pues ya no hay problema. Todos vamos a vivir felices y tranquilos aquí cuidando al Hijo. Porque Dios tiene ese poder. Pero no, hermanos, porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios escogió a sus siervos especiales, porque Él conocía el corazón de ellos. Y por eso no nos escogió a nosotros, porque sabe nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Sí? Porque nosotros diríamos, ¿por qué tengo que pasar tantos problemas? Si es tu hijo, mejor acaba con ellos y ya. Nos evitamos de tantos problemas y tantas sobresaltos, miedos, ¿no? Pero Dios todo lo sabe y procura hacer las cosas de una forma que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros confiemos en el Señor, porque Dios esperaba que José y María obedecieran, que no contestaran y que no pusieran peros, que ellos cumplieran con lo que ya se les había asignado. Y ellos cumplieron. Mostraron su fe y valentía y confianza en Dios. Con paciencia esperaron hasta que murió Herodes y Dios le dijo que regresara. El creyente también tiene que mostrar esa fe y confianza en nuestro Dios. El enemigo no puede acabar, no pudo y no puede acabar con nuestro Señor Jesús cuando Él estaba pequeño. Y ahora Él sigue haciendo la guerra a sus hijos. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesús y predicamos la palabra y enseñamos que nuestro Dios es el Salvador del mundo y que debemos de alabarle y obedecer, que la honra es solo para Él, estamos expuestos a ser destruidos por el enemigo. Él nos busca para acabarnos, hermanos, pero tenemos que confiar en el Señor, que así como salvó a su Hijo, así también nos va a salvar a nosotros. Y aquí vamos a ver el último peligro que enfrentó cuando era niño nuestro Señor Jesús. El tercer peligro que enfrentó fue que cuando murió Herodes, en su lugar reinó su hijo Arquelao en Judea. Dios le avisa en sueños a José que es el momento de regresar, pero nuevamente está el peligro latente. Esta era una amenaza para el Hijo de nuestro Dios, porque él todavía era un niño. Ya había crecido, pero no lo suficiente, todavía era un niño. Sí, todavía no era su tiempo de darse a conocer. Entonces Dios le ordena a José regresar a Israel y él obedece. Y estando allá le dice, vete a Nazaret. Dios nos guía a cada paso que damos. Pero tenemos que oírle, hermanos, porque si no, no podemos saber a dónde vamos, si hay peligro o no. Y José
José era muy obediente y él escuchaba una y otra vez la voz de nuestro Señor cuando le hablaba en sueños, y lo que le ordenaba Dios, él lo cumplía. Y se cumple lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, cuando dijo, Jesús vivió en Nazaret. Nosotros como padres, hermanos, tenemos mucha influencia sobre los hijos, para bien o para mal. Ellos imitan nuestras acciones. Si hacemos bien, ellos también lo harán, pero si no, ellos también serán desobedientes, incrédulos, perversos. Y esto fue lo que pasó con el hijo de Herodes, Arquelao. Fue malo, fue perverso, fue cruel como su padre, sanguinario. Él también mandó a matar a los judíos más influyentes de Judea, para que no le obstruyeran su reinado. Por eso, cuando nosotros le enseñamos a los hijos, tengamos en cuenta y presente muchas cosas, hermanos. Porque así como hizo Herodes, que mandó a asesinar la amenaza que él sentía para su reinado, también su hijo hizo lo mismo. Y nosotros no debemos ser así, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que la obediencia a Dios, eso es lo más importante que tenemos que tener en nuestro corazón y enseñar a nuestros hijos para que ellos obedezcan y así lo busquen para adorarlo y obedecerle. Porque si no le enseñamos eso, ellos no van a saber obedecer, mucho menos van a tener paciencia y fe porque no saben lo que es eso, porque no conocen a nuestro Señor Jesús, porque no fueron enseñados así. Entonces aprendemos de José, que obedeció a Dios, y de los magos, que sin conocer a Dios también obedecieron y fueron fieles a su palabra porque no regresaron por el mismo camino para su tierra. Dios siempre cuida de los suyos, de los que le obedecen, de los que le buscan y les da la protección. Sabemos que a los que obedecen, a Dios todo les para bien. A Dios le agrada la obediencia. Mis amados hermanos, cuando obedecemos por fe, esperamos que el Espíritu de Dios esté entre nosotros y Él nos va a llevar a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Él va a confortar nuestra alma, como lo dice el Salmo 23. Confiemos en las palabras de nuestro Dios y creamos en el Señor. Hagamos lo que Él nos manda, sin preguntar, sin juzgar, sin criticar, sin murmurar. Tengamos presente las promesas de nuestro Señor, porque Él hará su voluntad en cada uno de nosotros, hermanos, cuando estemos dispuestos a confiar de todo corazón. Este ha sido el mensaje que he compartido con ustedes, hermanos, deseando que sea para honra y gloria de nuestro Dios, pero también para edificación de nuestra vida espiritual. Que este mensaje nos motive a seguir confiando en las promesas de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos, un fuerte abrazo a la distancia, donde ustedes se encuentren, en el lugar donde ustedes vivan. Dios les siga bendiciendo y ayudando, proveyendo lo necesario para que ustedes sigan viviendo en esa fe que Dios nos ha dado. Paz a ustedes.